Hola a todos. Hay algo que hace unos días ocurrió que me dejó profundamente desconcertados y me entristeció mucho. Voy a explicar qué pasó. Papa Francisco, en una homilía, criticó duramente el gobierno de Javier Milei en Argentina por haber disperso una turba de protesta utilizando el gas pimienta. Fue una crítica directa e una intromisión bastante violenta, a mi análisis, en la política de su país de origen, la Argentina. Primero que todo, este vídeo analizará la postura de Papa Bergoglio relativamente a Argentina y relativamente también a otros países. Hablaré un poquito de Italia también, brevemente. Pero es importante que tomen en cuenta que mi análisis no tiene que ver absolutamente nada con la fe religiosa, con los católicos y con los cristianos. Mi análisis es un análisis que observa las posiciones políticas del Vaticano y de su máximo representante, el Papa, y por lo tanto, como él entra en la arena política, se abre a recibir algunas críticas de los que no las piensan como él. Justamente porque no está hablando del poder y de la posición que él ocupa, está hablando como uno cualquiera de nosotros. Entonces tenemos el derecho de contestarle al sumo pontífice. Pero antes de seguir con el vídeo, por favor, recuérdate de suscribirte al canal y compartir este vídeo entre tus amigos si te gusta. Y dime tu like. Por favor, más bien, si puedes compartir el vídeo, te agradezco, que esto nos aumenta un poco las vistas y nos va a ayudar mucho. Encienda también la campanita, que cuando habrá otro vídeo serás informado y así tendrás la oportunidad de verlo. Ahora, en este vídeo vamos a analizar varias cosas que el Papa, por medio de esta intervención, se olvidó de mencionar y a las cuales el buen Bergoglio debería, pienso, analizar y debería también utilizar en sus homilías y en sus críticas. O tal vez, otro punto de vista sería que tal vez, digo solo tal vez, el Papa sería mejor que se preocupara de cuestiones de fe y no interviniese constantemente en la vida política de países que no son afines a su ideología política, a sus creencias políticas, y se ocupara más bien de la grande institución que representa. Ahora, ¿qué es la grave omisión que Papa Francisco está cometiendo desde hace mucho tiempo? Bueno, Papa Francisco no está criticando Venezuela. En Venezuela hay protesta, donde estas no vienen, digamos, enfrentada por parte del gobierno y por parte de los esbirros de la dictadura chavista con gas pimienta, sino con bala de plomos, donde muchísimos manifestantes terminan en los calabozos venezolanos, donde vienen torturados, las mujeres vienen violadas, donde vienen reprimidos sus derechos y su derecho fundamental, la libertad de palabra y de apoyar una idea que es diferente a la del gobierno. Pero Papa Francisco se recuerda de criticar a Javier Milei en Argentina, que heredó una situación completamente desastrosa, dejada por sus amigos peronistas, los amigos del Papa, por Cristina Fernández, de Kirchner y por todos los gobiernos peronistas, que estaba conduciendo a Argentina a niveles y a estándares económicos de países de África, del tercer mundo africano. Este mal manejo económico estaba jalando a Argentina, un país rico, un país que ha sido el más rico del mundo, a niveles de los países más pobres del mundo, países que sufren hambrunas, países que sufren el hambre, países que viven sequía enorme. Me refiero a países africanos que han pasado y pasan momentos muy difíciles por el continente donde están y el entorno que tienen, que no es un entorno tan rico como el caso de Argentina. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle al sumo pontífice es: estimado Bergoglio, estimado sumo pontífice o estimado Papa Bergoglio, ¿por qué usted no critica Venezuela?
Más bien le envía el nuncio apostólico, legitimando la dictadura, y se olvida de decir la verdad sobre este país caribeño, pero se concentra sobre una manifestación en Argentina. Esa es la primera pregunta que no entiendo. O sea, no entiendo por qué el Papa, si se permite de hablar de Argentina, ¿por qué no lo hace de Venezuela? Más bien parece que está afín o está en línea con la forma política y con la forma de gobierno que ocurre en Venezuela. Pienso que el Papa, si fuera ecuánime de un punto de vista político, debería ser capaz de criticar también Venezuela, y tal vez con un poquito más de vehemencia, porque, repito, en Argentina utilizaron el gas pimienta. En Venezuela están utilizando cosas mucho peores que el gas pimienta. Dicho esto, hay que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, hay un personaje que probablemente, si me permiten el término, carboneó. Es un término coloquial de algún país de América Latina, no sé si se entiende en todo, el pontífice. Me refiero a Juan Gabrois. Juan Gabrois es un político argentino de extrema izquierda, también está en una comisión vaticana. Entonces, probablemente parte de las críticas son fruto también de la sugerencia de Juan Gabrois. Perfecto. El señor Juan Gabrois estaba en una cuestión, estaba manejando fondos públicos, unos fondos de cohesión públicas, y hay mucho cuestionamiento sobre la utilización de estos fondos. Entonces, digamos que en cierta medida el pontífice apoya a alguien que ha tenido cuestionamiento sobre el manejo y el uso del dinero público. Ahora bien, relativamente al tema del dinero, tenemos que decir que el Vaticano ha sido bueno con el dinero, por varias razones. Primero que todo, tiene un banco que ha sido muy cuestionado, el IOR. Ese banco en una época era dirigido por el Monseñor Marcinkus. Fue una época muy oscura de Italia. En esta época muy oscura de Italia, lo recuerdo también en este vídeo, había relaciones entre este banco y unos masones, la Loggia P2, que era un grupo de masones que complotaba en contra del gobierno. Al mismo tiempo, habían cuestionamientos sobre qué tipo de fondos estuvieran en este banco. Entonces, repito, cuando relativamente al manejo de fondo, el Vaticano tendría que hacer limpiezas adentro antes de criticar afuera y antes de apoyar la idea de grupos políticos que han demostrado, me refiero a los peronistas, un pésimo uso de los fondos públicos y un sinnúmero de casos de presunta corrupción. Presunta corrupción, hay algunas sentencias ya que demuestran claramente que esos peronistas finalmente eran corruptos. No todos, pero algunos de ellos. Sin embargo, parece que prefiere escuchar la voz de quien ha empobrecido de verdad al pueblo de Argentina, y aunque los nuevos políticos que manejan el país no sean de la ideología política del Papa, bueno, sería importante que por lo menos no interfiriese en la actividad de estos políticos que están tratando de arreglar el país. ¿No será que Papa Francisco, en lugar de trabajar en función de la ética, de una ética universal, de la fe universal, trabaja en función de su ideología política? Esta es la pregunta de fondo a la cual todos deberían llegar a dar una respuesta. Porque, repito, no es correcto y no es aceptable escuchar una crítica al gobierno de Javier Milei, pero al mismo tiempo el que emite esa crítica, o sea, un personaje realmente importante, el jefe de la Iglesia Católica, el jefe de los cristianos en el mundo, porque aunque que haya otras congregaciones de cristianos, protestantes, anglicanos, el Papa es el máximo representante, podríamos decir, por número de fieles del cristianismo. Entonces, cuando el Papa interviene de esta forma, sí, en cierta medida ofende a muchos cristianos que no la piensan como él, que quisieran escuchar al Papa hablar de religión y tal vez no de política. Entonces, ese es otro facto importante de lo que ha ocurrido. ¿No hubiese sido mejor que el pontífice se ocupara de reordenar
el Vaticano, las finanzas del Vaticano de forma más transparentes, en lugar de criticar al presidente de Argentina y al gobierno de Argentina. Ahora, el Vaticano tiene, estaba hablando con un amigo, y esto es un tercer elemento que hay que tomar en cuenta. El Vaticano posee riquezas enormes en casi todos los países del mundo. El amigo con el cual hablaba es un abogado de éxito y me explicaba que muchos creyentes ancianos, cuando fallecen, dejan en herencia, en parte o en algunos casos, la totalidad de su herencia al Vaticano. Por ejemplo, en Italia el Vaticano es dueño de hoteles 5 estrellas, es dueño de un sinnúmero de inmuebles de altísimo valor. Entonces tenemos esa contradicción importante, que es la contradicción de fondo sobre, y es el punto al cual quiero llegar en este vídeo. De un lado tenemos un discurso pro migrantes, a favor de los pobres del mundo, de los más necesitados, y eso es entendible. Pero del otro hay un manejo de las finanzas que es un manejo férreo de las finanzas, o sea, todos los dineros que tiene el Vaticano y que maneja el Vaticano por medio de su banco y por medio de las propiedades de las cuales es dueño en todo el mundo, que aumentan constantemente en el tiempo, porque cuando hay muchos creyentes que prefieren dejar sus riquezas o parte de sus riquezas a la hora de fallecer a la iglesia que darlo a veces hasta a sus familiares. Entonces vemos a alguien que predica bien, porque sí, es correcto ayudar al prójimo. Eso lo dice la Biblia, lo dicen los evangelios y lo dijo Jesús. Entonces eso es predicar bien y es predicar sin duda con coherencia. Pero hay esa contradicción, que es una contradicción muy fuerte, porque de un lado predicas de esta forma, pero del otro, casualmente, manejas riquezas enormes. Por ejemplo, en el caso particular de Italia, el Vaticano tiene impuestos que los ciudadanos comunes pagan y que él no paga, que él está exonerado. Además, cada año recibe una contribución de muchísimos fieles. Parte de los impuestos que los fieles pagan los ceden al Vaticano. Entonces tenemos ese discurso del Vaticano muy bonito, ¿no? Que pro pobres del mundo y toda la cosa, que está bien y está pegado, sin duda, a las enseñanzas de los evangelios, de la Biblia. Pero por otro lado, el manejo de sus finanzas es completamente diferente. Un tantito más, si me permiten, obscuro, no tan claro. Dicho esto, el Papa argentino entra con violencia en la política argentina. El gobierno no le hizo mucho caso, no le dio mucha pelota, no, evidentemente no quieren entrar en una discusión con el Vaticano. Además, hay muchos fieles en Argentina, entonces el gobierno ha preferido quedarse, digamos, callados al frente de estas críticas. Pero nosotros que analizamos, que pensamos, tenemos que criticar estas posturas, porque son posturas que alejan el trabajo que debería ser el Vaticano, que es trabajar para las almas, trabajar para la fe, trabajar para la religión y no meterse, a mi criterio, en la arena política. Pero muchas gracias, deme tu like, suscríbete al canal y comparte este vídeo entre tus amigos. Un abrazo a todos.